Números capítulo 13. Saludamos también a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, aquellos que se van a conectar y van a compartir también con nosotros esta transmisión. Amén. Tenemos número capítulo 13. Lleva como título Misión de los 12 espías. Amén. La palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A partir del versículo 17, en Números capítulo 13, versículo 17. Dice así: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Nehuet y subid al monte y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco o es numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o es mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o son plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es estéril o fértil. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Nehuet y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesaí y Telmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes del Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Amén a esta palabra. Amén. Estamos hablando, hermanos, de los 12 espías. Pero ¿quiénes eran los 12 espías? ¿Por qué 12 espías? Pues esto, hermanos, resulta que Dios le había prometido a su pueblo que les entregaría una tierra, la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel. Y resulta ser que después de la travesía del desierto, porque como ya hemos hablado antes, Moisés libera, direccionado por Dios, al pueblo de Israel y los saca de Egipto. Y ellos viven y conviven en el desierto. Hacen su travesía por el desierto, y durante esa travesía en todo momento Dios estaba con ellos. Amén. Hasta ahí tenemos claro, ¿verdad? Vale, una vez que ellos llegan hasta el río Jordán, ellos deben de cruzar ese río para poder llegar hasta la tierra prometida, hasta la tierra donde fluye leche y miel. Entonces Dios le dice a Moisés: envía un príncipe de cada tribu. Por eso son 12, porque las tribus de Israel eran 12 tribus. Entonces, 12 tribus que eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Icar, Zabulón, José, Benjamín. Y todos estos eran hijos del patriarca Jacob. Entonces, de cada una de estas tribus tenía que ir representado un príncipe, un guerrero, una persona que esté preparada, lista para esa labor. Entonces subieron los 12 espías enviados por Moisés, y Moisés direccionado por Dios. Entonces aquí llama una cosa la atención, hermanos: ¿por qué Dios les manda a inspeccionar la tierra si Dios ya sabía cuál era la tierra que Él había prometido a su pueblo? Era porque Dios tenía que ver la fe de ese pueblo. Y resulta, hermanos, que suben estos 12, suben al monte, atraviesan el río, llegan hasta ese lugar, y ellos se encuentran con cosas grandiosas. Ellos encuentran que la tierra es fértil. Ellos encuentran que verdaderamente es una tierra donde fluye leche y miel.
Es una tierra que realmente es bendecida, tiene unos frutos maravillosos, la tierra es fértil, tenía todo, había agua, tenía todo para vivir y para que ellos pudiesen sustentarse. La tierra era realmente rica, pero había un problema. En el versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ellos vinieron hasta el pueblo, ellos volvieron y dieron el reporte de lo que ellos habían encontrado. En ese momento, hermanos, hay que resaltar que Moisés, movido por Dios, cambió el nombre de Oseas, que era hijo de Nur, por Josué. Y Oseas significaba entonces, en hebreo, significa salvación. Y Josué significa Dios es salvación. Lo cual deja claro que desde ese entonces este hombre, Josué, iba a ser direccionado por Dios. No iba a ser ya por sus propias fuerzas, sino que iba a ser ya direccionado por Dios. Entonces, resulta que ellos llegan, dan el reporte, cuentan de que la tierra es fértil, de que efectivamente es verdad, de que esa tierra es así, pero que en esa tierra había una serie de dificultades para ellos, que era la siguiente. Dice: no podremos subir nosotros contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vivimos allí, dice, gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Imagínense, era una tierra rica. Era una tierra que tenía todo para vivir. Era fértil, había agua, unos frutos maravillosos, ricos. Pero sin embargo tenían estos obstáculos. Y entonces dice la palabra de Dios que toda la congregación gritó, toda la congregación dio voces, quejándose. Y ellos se rebelaron en contra de Moisés, porque sintieron miedo. Pero era una tierra que merecía la pena luchar por él. Las promesas de Dios, merece la pena luchar por las promesas de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que Dios nos entregue esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, sin nosotros hacer absolutamente nada, sin nosotros ser procesados. Y eso nos lleva, hermanos, a ese egoísmo nuestro, nos lleva a cegarnos en lo negativo. No somos capaces de ver lo positivo. Ese pueblo solamente veía los gigantes, ese pueblo solamente veía los problemas, ese pueblo solamente veía que eran muchos las personas que habitaban ahí. Pero se olvidaron que fue Jehová mismo quien les prometió esa tierra. Porque si ellos se hubiesen acordado y si ellos hubiesen tenido presente de que Dios Todopoderoso les dijo que les iba a entregar esa tierra, entonces ellos no se hubiesen manifestado de esa manera. Porque dice la palabra de Dios en el 14: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová hasta esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Ellos preferían, ante esta dificultad, volver a Egipto,
Volver a Egipto significa volver a ser esclavos de Faraón. Ellos preferían volver a vivir como esclavos a enfrentar ese pequeño obstáculo en comparación a lo que tenía Dios para ellos, porque era pequeño ese obstáculo en comparación a todo lo que Dios tenía para ellos. Pero ¿por qué era pequeño? No porque era pequeño en sí el problema, sino porque Dios había prometido la tierra. Entonces, si yo creo realmente en lo que Dios me ha prometido, si yo tengo fe en lo que Dios me ha prometido a mí, entonces yo ¿por qué voy a tener miedo? No puedo tener miedo. Si yo creo en lo que Dios me prometió a mí, no sé cómo lo va a hacer, pero yo tengo fe en que Él lo hará. Por eso enviaron esos 12 espíritus, Moisés direccionado por Dios. 12 espías, perdón. Enviaron a estos 12 espías. De estos 12, solamente habían 2 que tenían un espíritu valiente, un espíritu de fe, un espíritu echado para adelante. Porque dice la palabra de Dios que ellos se rebelaron, se levantaron, querían volver a Egipto, querían volver a ser esclavos, querían volver atrás. Y se paró y dijo, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, esa tierra donde fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. Amén. Qué gusto encontrar una persona así. Qué gusto. Pero es que subieron 12 personas, de los cuales solo 2 pensaban así: Caleb y Josué. Pero qué gusto, hermanos, cuando acontecen ciertas cosas, ciertos problemas, ciertas luchas en nuestra vida, encontrar una persona que te diga eso. No temas, porque si Jehová te lo prometió, Jehová lo va a hacer. Porque imagínense estos otros 10. Eran personas con un espíritu negativo totalmente. Un espíritu pesimista. Y con esa clase de gente no vamos a ningún lugar. Con esa clase de gente no hacemos absolutamente nada. Por eso es importante que nos relacionemos con personas que tienen nuestro mismo espíritu, hermanos. Porque muchas veces nosotros nos cegamos y queremos y estamos detrás de una persona intentándole levantar el ánimo todo el rato, intentándole traer a la casa de Dios todo el rato, pero resulta que no hacemos nada. Más nosotros nos acercamos a la actitud de ellos que ellos a la nuestra. Es por eso que es importante juntarte con gente que tenga ese mismo espíritu que tú. No significa que vamos a dejar de predicar ni que vamos a dejar de hablar a todos los demás. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que Dios nos manda. Vamos a seguir hablando de su palabra, pero se predica más con nuestro propio ejemplo, hermanos, que con nuestra palabra. Es como nosotros vivimos que nosotros vamos a predicar con nuestro testimonio de vida. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me ve la gente? ¿Cómo me ven a mí las personas? Es de esa manera. Entonces no nos podemos nosotros quedar anclados en la esclavitud como quería vivir este pueblo. Este pueblo quería vivir en la esclavitud. Fueron a reconocer la tierra y ciertamente era una tierra fértil. Pero se encontraron con ese problema. Había gigantes. Había gigantes. Y entonces, hermanos, ¿qué pasó en ese momento? Ellos empezaron, dice que ellos querían apedrear a Moisés. Imagínense qué pueblo. Entonces toda la multitud habló
a Moisés, a Josué y a Caleb. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y fuerte que ellos. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que en ese momento Moisés clamó a Dios por ellos. Clamó a Dios por ese pueblo. Le dijo: pero Jehová, no hagas eso. No hagas eso, Jehová, porque Jehová quería terminar con todos ellos. Habían realmente llegado a lo máximo para que Dios esté tan furioso con ese pueblo. Habían irritado tanto a Dios que Dios quería acabar con ellos. Pero entonces le dice Moisés: no hagas eso con tu pueblo, porque ¿qué van a decir en Egipto? Que como no los pudiste meter en la tierra prometida, entonces por ese motivo acabaste con este pueblo. No. A Moisés le preocupaba lo que ese pueblo pensaría de Dios en ese momento. Y así muchas veces nosotros, hermanos, con nuestra actitud, nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Qué van a pensar? Nosotros tenemos que ser ejemplo, porque ¿qué van a pensar de mi congregación? ¿Qué van a pensar si yo actúo de esta manera? ¿Qué van a pensar del Dios al que yo sirvo? ¿Qué ejemplo estoy dando yo del Dios al que sirvo? ¿Qué testimonio estoy dando yo del Dios al que yo estoy sirviendo? Moisés en ese momento se preocupaba de qué pensarían esa gente de Dios. Y entonces clamó y pidió misericordia por ese pueblo. Entonces, le dice Dios: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado en mis oídos, así haré yo con vosotros. Continúa diciendo: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Qué hizo Dios con esta promesa? ¿Qué hizo Dios con esta gente? Retrasó la entrega de su promesa. Dice que Dios ordenó a Moisés que volvieran sus pasos hacia atrás, volvieran al desierto. Ellos querían vivir en el desierto, ellos clamaron por el desierto, ellos preferían morir en el desierto. Así como ellos pidieron, así como ellos dieron, así dijeron, así mismo Dios se los dio. Ellos volvieron al desierto, retrocedieron, estaban a un paso de alcanzar la tierra que Dios le había prometido, pero enfadaron tanto a Dios que tuvieron que retroceder. Hay veces que Dios nos promete cosas y estamos a un paso de alcanzarlo, pero nos quejamos de Dios. Hay personas, hermanos, que ayer aceptaron a Cristo y hoy están reclamando a Dios porque Dios no está arreglando el desastre de vida que ellos mismos se hicieron. Porque antes de conocer a Dios hemos hecho cualquier cosa con nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos guiamos de nuestro propio instinto, de nuestra propia concupiscencia, nuestras propias decisiones.
y hemos tomado malas decisiones. Pero venimos a los pies de Cristo y queremos que Dios en un día arregle todo lo que nosotros nos encargamos de desarreglar durante toda nuestra vida. Y no tenemos paciencia. Y eso hace la murmuración, el hablar de Dios, el murmurar, el quejarnos, el declarar cosas negativas todo el tiempo, hace que se retrase nuestra bendición. Esta gente, dice la palabra de Dios, que ellos tuvieron que retroceder, volvieron atrás, estaban a un paso. Y sin embargo, ellos no vieron la tierra prometida, porque murieron. Toda esa generación murió en el desierto. Y Moisés murió con ellos. Moisés también murió. Entonces, después de que Moisés murió, pasó Josué de ser un espía a ser un general formado por Moisés a lo largo de toda su travesía por el desierto. Josué siempre estuvo al lado de Moisés, siempre estuvo aprendiendo de Moisés. Y durante toda su travesía por el desierto, hasta convertirse en líder espiritual de todo un pueblo. La tierra prometida estaba al otro lado del Jordán. Sin embargo, Moisés nunca llegó a cruzar el río. Solo lo cruzaban el pueblo liderado por Josué, que ya no eran ni siquiera los mayores. Eran la gente que Dios había dicho que iba a pasar. Los hijos de ellos eran los que iban a pasar. El pueblo de Israel prefirió volver a Egipto, prefirió volver al desierto, volver a la esclavitud, a la dependencia. Ellos prefirieron volver atrás, en vez de decir, pues esa es la tierra que Dios me prometió. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero Él me lo va a dar, porque me lo prometió. Y si Dios me manda a entrar con gigantes, yo voy a entrar con gigantes. Si Dios me manda a entrar con guerreros, yo voy a entrar ahí. Porque no es por mi fuerza, como dice el nombre de Josué, que Jehová salva. Es Jehová el que salva. Yo no podría llevar esta iglesia yo sola por mi propia fuerza si Jehová no estuviese conmigo. Es humanamente imposible. Si Jehová no estuviese conmigo, no podría estar haciendo esta obra. El pueblo de Israel prefirió volver atrás. Pero ¿cómo terminaron estos dos espías? Dice la palabra de Dios: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hallado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida. De entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra, de 12 espías que fueron, solo 2 tuvieron fe. Solo 2 creyeron en la promesa que Dios había hecho a ese pueblo. Con 1 o con 2 personas que estén dispuestos de todo corazón a servir a Cristo, podemos hacer maravillas aquí. Podemos levantar un ejército de adoradores, un ejército de predicadores. Solo hace falta 1 o 2 que se levante de verdad y se pare en la brecha y quiera de verdad hacer la obra de Dios. Pero si tú vienes con mentalidad negativa, no vamos a avanzar, no vamos a hacer nada. Si tú vienes solamente con mentalidad de pedir y de adquirir bendiciones sin que te cueste ningún solo esfuerzo, entonces vas a morir en el desierto, así como esto. O el desierto te va a hacer fuerte o el desierto te va a matar. Porque el desierto solo tiene esos 2 caminos. O te hace fuerte y te levanta de verdad como un verdadero guerrero de Cristo, o te mueres ahí en el intento. Porque el desierto es para eso. El desierto es para probar nuestra fe, para probar nuestra resistencia como hijos de Dios. La promesa, hermanos,
llama mucho la atención que la promesa viene desde muchísimo antes. Viene desde Génesis. Viene desde Génesis capítulo 15. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y allí será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serán sepultados en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Eufrates, y la tierra de los cananeos, los cenezeos, los cadmoneos, los heteos y los fereceos, cananeos, los jefeseos y los jesubeos. Esa era la tierra que los 12 espías fueron a inspeccionar. La promesa era ya desde los tiempos de Abraham. La promesa era para Abraham, para la descendencia de Abraham. Muchas veces Dios nos promete cosas y queremos ya las cosas de Dios. No, porque Dios me lo prometió, me lo tiene que dar ya. Y eso hace que se retrase nuestra bendición, que se retrase la promesa que Dios tiene para con nosotros. Porque dice la palabra de Dios que era para Abraham, y le habla que su generación iba a ser esclava. Estaba hablando de los tiempos de esclavitud que iba a vivir el pueblo de Israel. Pero dijo también Dios que iba a juzgar a ese pueblo. Y dijo Dios que los sacaría de la esclavitud con gran riqueza. Y así lo hizo. Sacó ese pueblo con gran riqueza. Porque la palabra de Dios dice que cuando ellos salieron de allí, ellos cogieron todo el oro que ellos querían coger. Porque el faraón estaba tan asfixiado de ellos después de ver todo lo que Dios había hecho después de ver de que realmente Dios estaba con ese pueblo y todo lo que Dios había hecho para que el faraón les dejara salir. El faraón les dio permiso y les dijo: cojan lo que quieran, tomen lo que quieran, pero váyanse de aquí. El que les tenía esclavizado terminó echándolos. Terminó cambiando eso, porque Dios lo movió a eso. Entonces fue cuando ese pueblo salió, que fue cuando fueron al desierto, que fue cuando Moisés subió y ellos empezaron a sacar los anillos, los arcillos y todo lo que tenían para hacer el becerro de oro, que fue lo que hablamos la vez pasada en la predicación siguiente. No recuerdo si era miércoles o si era domingo, pero de eso hablamos. Entonces este pueblo cumple con esa travesía por el desierto, llega hasta el río Jordán, ven que realmente la tierra es buena, ven que realmente en esa tierra fluye leche y miel, pero a causa de esas 10 personas, porque eran 12, pero eran 10 personas las que vienen, y en vez de decir, como dijeron Josué y Caleb, efectivamente la tierra es buena, efectivamente la tierra vale la pena, esto es lo que Jehová tiene para nosotros. Ellos vinieron y cantaron miseria, no porque hay gigantes, no porque se enfocaron en lo negativo. Si nosotros nos enfocamos en lo negativo que tiene nuestra vida, en lo negativo de los problemas, hermanos, si nosotros nos enfocamos solo en el problema, entonces difícilmente vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver la gloria de Dios, difícilmente.
En primer lugar, porque la gloria de Dios está reservada solamente para aquellos que creen. Si tú no crees, no puedes verlo. Si tú no crees, no puedes tocarlo. Si tú no crees, no puedes llegar a esa tierra prometida, a esa tierra de abundancia. Entonces, ¿merece la pena o no merece la pena luchar por las promesas que tiene Dios para nosotros? Yo creo que merece la pena. Habían 2 hombres que creyeron en la promesa de Dios. Cuando tenemos fe, no se necesita un ejército. Con 2 o 3 que tengamos fe, de ahí partimos. Porque no es por nuestra fuerza, es que es lo que nosotros tenemos que mentalizarnos y tenemos que entender. Que no somos nosotros, que no es por nuestra fuerza que nosotros vamos a salir allá afuera a evangelizar, que no es por nuestra fuerza que la gente va a venir a la iglesia, que no es por nuestra fuerza que vamos a llenar, hermanos, la iglesia. Es por Dios. Es Dios el que atrae las almas, es Dios el que convence, es Dios el que conquista. No somos nosotros. Y esta nueva generación entró en la tierra prometida. Los hijos de los que murmuraron, los hijos de los que querían apedrear a Moisés. La promesa era para la descendencia de Abraham. La promesa es para nosotros. Pero depende de nosotros si nosotros vamos a retrasar nuestra bendición o vamos a creer en la promesa y vamos a seguir para adelante o vamos a retroceder al pasado. Porque acontece, hermanos, que muchas veces no vemos lo que Dios nos prometió. No vemos todavía y nos desesperamos. Y eso nos lleva de nuevo atrás. Eso nos lleva a pensar, ¿para qué voy a perder el tiempo? ¿O para qué estoy perdiendo mi tiempo en esto? ¿O para qué estoy yo invirtiendo mi energía, mi tiempo, mi dinero en esto si yo no veo fruto? Y nos apresuramos. Nuestro tiempo no tiene nada que ver con el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es distinto al nuestro. Pero nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestro tiempo. Nos quejamos, murmuramos y eso hace que vayamos para atrás. Y eso es por eso que muchas veces no avanzamos en el Evangelio. Porque queremos que sea todo ya. Ayer acepté a Cristo y hoy ya quiero que Dios cambie toda mi vida. No puede ser así. Debemos ser procesados. Y cuanto con más humildad nosotros aceptemos ese proceso, entonces a Dios más le agrada. Y Dios ve que realmente queremos hacerlo y que realmente estamos dispuestos a ser procesados. La palabra de Dios habla y nos compara a nosotros como una vasija de barro. Y Dios nuestro perfecto alfarero. Cuando una vasija de barro sale mal, está mal formada o tiene alguna grieta, lo mejor que se puede hacer, y lo hace el alfarero, es romperlo y volver a hacer barro de él y lo forma a la manera que él quiere. Y eso es lo que acontece con nosotros cuando venimos a los caminos de Dios. Debemos primeramente ser formados nuevamente. Dios tiene que formar nuestro carácter. Dios tiene que formar nuestra manera de vivir. Dios tiene que formar nuestra manera de pensar. Dios tiene que formar nuestra manera de vestir. Dios tiene que formar absolutamente todo en nosotros. Y cuando estemos realmente formados por el alfarero, entonces ahí tenemos que pasar por el fuego. Pero la palabra de Dios dice que si pasas por las aguas no te ahogarás. Y si pasas por el fuego no te quemarás.
si estás con Dios, si Dios está contigo y si estamos realmente cumpliendo la voluntad de Dios. Debemos aceptar ese proceso, debemos aceptar el ser procesado, debemos aceptar enfrentar a esos gigantes. ¿Hay promesa? Sí hay promesa. ¿Es maravillosa la promesa? Es maravillosa la promesa. La tierra es fértil la tierra, tiene buenos frutos, muy buenos frutos. La promesa es maravillosa, pero nosotros tenemos que enfrentar esos gigantes sin miedo. Tampoco estoy diciendo de ir de chulo enfrente del problema, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de chulería, ni de prepotencia, ni de creernos más que otra gente. Estoy hablando de que nuestra confianza humildemente tiene que estar puesta en aquel que nos prometió, en aquel que nos hizo la promesa, en aquel que nos llamó. Entonces nosotros podremos enfrentar cualquier obstáculo, cualquier situación y cualquier gigante. Y entonces podremos hacernos con esa tierra, mis hermanos. Dios le cambió el nombre a Josué y lo llamó, a Jacob, y lo llamó Israel. Era una promesa para Jacob. En ese momento no entendía por qué Dios la había cambiado, pero Jacob se convirtió en el patriarca de todo Israel, porque era de su descendencia quienes habían salido esos 12 espías. De su descendencia salieron las 12 tribus de Israel. Cuando nosotros venimos a los pies de Dios, es necesario que Dios nos cambie. Porque cuando Dios nos cambia, no es para retroceder. Cuando Dios te cambia, es porque hay cosas grandes de parte de Dios en tu vida. Si no hay cambio, hermanos, no hay victoria. Si no hay cambio, nos estamos engañando a nosotros mismos. Seguimos en la esclavitud. Seguimos en el desierto. Seguimos pasando penuria. No vamos a cruzar el río. No nos vamos a hacer con esa promesa. Cuanto más nos quejemos, cuanto más estemos declarando negatividad en nuestra vida, más nos estamos alejando de aquello que Dios tiene para nosotros. ¿Se entiende? Dice la palabra de Dios entonces que estos 10 espías murieron. No llegaron. ¿Qué hicieron ellos? Llegaron, se quejaron, resaltaron lo negativo y levantaron a todo ese pueblo en contra de los líderes que Dios había puesto en ese momento. Porque Moisés estaba puesto por Dios. Aarón, que era la mano derecha de Moisés. Josué, que era un joven, pero Dios lo estaba forjando, Dios lo estaba levantando. La palabra de Dios habla y dice que Josué, hermanos, era el mayor conquistador en todo lo largo de la palabra de Dios. Era el mayor conquistador, el que más tierra había conquistado, el que dirigió a ese pueblo a tomar posesión de lo que Dios les había prometido. Dice la palabra de Dios que cuando ellos entraron en esa tierra, ellos fueron conquistando ciudad por ciudad. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando ellos según dice la palabra de Dios, cuando ellos se estaban preparando para atacar Jericó, Josué le decía al pueblo: santificaos, porque mañana Dios hará maravilla delante de vuestros ojos. Queremos ver las maravillas de Dios. Queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos santificarnos para Dios. Nos cuesta apartarnos de lo que nos aleja de Dios. Y hay que apartarse, porque santificaos, cuando decía él santificarse, la palabra santificarse es apartarse para Dios.
No puedo salir de aquí y vivir la vida que vivía antes. No puedo hablar como hablaba antes. No puedo hacer las mismas cosas que hacía antes. No puedo ir a los mismos sitios donde iba antes. No puedo seguir siendo. Debe ese viejo hombre morir. Y nueva criatura somos cuando venimos a los pies de Cristo. Si es así realmente, no te preocupes, que la promesa que Dios tiene para tu vida va a llegar y lo vas a tocar y lo vas a vivir, lo vas a palpar, tú y tu generación. Porque la promesa normalmente no es para nosotros solo, es para nosotros, para nuestra casa. La salvación es para nosotros y para nuestra casa, aunque la salvación es individual, pero si Dios te levanta a ti, es para que tú vayas y levantes tu casa también con ayuda de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Entonces, vamos a centrarnos en la promesa de Dios. No nos vamos a centrar en los obstáculos. Porque si nos centramos en el obstáculo, en primer lugar no tenemos fe. En segundo lugar no estamos creyendo. Y en tercer lugar estamos retrocediendo. Pero sin embargo, si nosotros solamente miramos la meta final, que es Cristo Jesús, nosotros nos concentramos en eso, vamos a llegar hasta ese punto sin mirar los obstáculos. Y los obstáculos los vamos a ir venciendo porque Dios está con nosotros, porque el favor de Dios está con nosotros. Dios se apartó de ese pueblo, pero estuvo con los demás. Amén. Amén. Y entonces pudieron entrar y pudieron conquistar esa tierra y pudieron vencer cada gigante que en ese lugar encontraron, cada problema que en ese lugar encontraron, cada muralla, por más fortificada que sea la muralla, lo pudieron derribar. Amén. Céntrate en la promesa que Dios tiene para tu vida y no te centres en el obstáculo. Confía en aquel que te prometió. Amén. Y recibe la promesa de parte de Dios. Gloria a Dios, amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Todo lo que no he podido hablar con vosotros, sea el Espíritu Santo hablando. Y despedimos a nuestros hermanos de las redes sociales. Amén.